En esta ocasión, en nuestro grupo nos vamos a enfocar en lo que son los materiales no convencionales, en esta ocasión lo que es la madera. Para ser más específico, los encofrados de madera, el cual le vamos a relatar lo que es el proceso de fabricación, su uso y más que todo también lo que es la madera, para generalizar de todos modos. De todos los materiales usados por el ser humano actualmente, más que todo a lo largo de la historia, la madera fue el primero de ellos, gracias a que tiene una serie de propiedades como facilidad de conformado, bajo peso específico, agradable apariencia tanto exterior, propiedades térmicas y mecánicas, más que todo generando una industria muy importante. Además, cabe resaltar que es un material complejo con unas propiedades y características que no solo dependen de su composición, sino también lo que es su constitución y lo que están orientados a los diversos elementos que lo forman. Desde su antigüedad, este material fue un material muy usado, haciendo que resalte tanto sus propiedades físicas como estéticas. Lo que diferencia más que todo este tipo de material como la madera es que es un material tanto apreciado por su belleza y porque puede reunir características que difícilmente se conjuntan en materiales artificiales, y que además también se usa extensamente en lo que son las industrias a causa de sus propiedades físicas y mecánicas. Para comenzar lo que es detallando lo que es la madera, vamos a empezar con lo que son las generalidades técnicas de la madera. La madera es una de las materias primas, mejor dicho, de origen vegetal más explotadas por el hombre actualmente. Se encuentra lo que es en los árboles, más específico lo que es en el tallo leñoso, y también encontrando lo que es en su parte más sólidas debajo de la corteza del árbol. Los árboles donde son extraídas, más que todo la madera, son seres vivos de lento pero continuo crecimiento. Al talarlos se pueden observar lo que son los anillos de crecimiento, donde cada anillo corresponde a lo que es un año de vida. Vamos a comenzar, más que todo voy a comenzar lo que es detallando lo que son sus propiedades físicas de la madera. Uno de ellos es la anisotropía, que son casi todas las propiedades de la madera difieren en las tres direcciones básicas de anatomía, lo que es axial, radial y tangencial, lo que es higroscopicidad, que es la capacidad de la madera para poder observar la humedad, y lo que es la densidad. Esto depende más que todo, mientras más leñoso sea lo que es el tejido de una madera y más que todo sean compactas sus fibras, tendrá menos espacio libre dentro de sus fibras. Lo que es la hendibilidad, que es la resistencia que ofrece la madera al esfuerzo de tracción, lo que es la dureza, que es la resistencia al desgaste, en la parte de dureza podemos encontrar lo que son maderas duras, maderas blandas y maderas lo que son semiduras. Otra de sus propiedades físicas es lo que es la flexibilidad, que es la capacidad más que todo de la madera de doblarse o deformarse sin romperse. Estabilidad, que es al secarse la madera pierde humedad hasta alcanzar un dependimiento de la humedad ambiental más que todo. En lo que es la propiedad óptica, que es el color y la textura de la madera, que son más que todo estéticamente agradables a la vista. Lo que es el olor, el aroma de la madera es lo que se debe a compuestos químicos almacenados principalmente en el duramen. Y lo que es la propiedad biológica, que más que todo es la madera, como sabemos, son biodegradables, por lo tanto se pudre y es afectada por insectos, hongos o bacterias. Para seguir con lo que es la madera, lo que son sus propiedades mecánicas. Principalmente tenemos lo que es la resistencia, que de todas las fuerzas de la madera, su resistencia a la tracción tiene valores altos. Por ejemplo, la resistencia a la tracción, la mayor resistencia es en la dirección paralela a las fibras y la menor es en sentido perpendicular a las fibras. En lo que es la compresión, es la resistencia compresión que aumenta al disminuir el grado de humedad. A mayor peso específico de la madera, mayor es su resistencia. Otra de las propiedades mecánicas es la flexión, que es el esfuerzo aplicado en la dirección perpendicular a las fibras, que produce un acortamiento de ellas mismas. La elasticidad, que es el módulo de elasticidad en tracción, que es más elevado que en lo que es la compresión. El pandeo. El pandeo más que todo se produce cuando se supera la resistencia de las piezas sometidas al esfuerzo. La fatiga, llamamos más que todo el límite de fatiga, lo que es a la tensión máxima que puede soportar una pieza sin romperse. Otro de ellos es la resistencia al corte, que es la capacidad de resistir fuerzas que tienden a que una parte del material se deslice sobre la parte adyacente a ella.
Además, también adicionalmente, la madera cuenta también con lo que son propiedades especiales. Entre ellas es la acústica, que es más que todo es la velocidad del sonido en la fibra de la madera en paralelo, alcanzando más que todo a los 4.000 o 6.000 metros por segundo. En lo que es la propiedad térmica, en lo que es la madera debido a su porosidad, es un mal conductor de calor y por lo tanto limita como aislante térmico. En lo que es adicionalmente también para las características de la madera, las principales características que además nos permite identificar a los distintos tipos de madera son la textura, que se denomina textura al tamaño de los elementos anatómicos de la madera, como es gruesa, fina y mediana. Otro lo que es grano, que es la dirección que tienen los distintos elementos anatómicos respecto al eje del tronco, que puede ser tanto recto, que puede ser inclinado, que puede ser entrecruzado y también lo que es irregular. Entre otras características también tenemos lo que es el diseño, que es el dibujo que muestra la madera al ser cortada. Esto también puede ser liso, rayado, angular, veteado, jaspeado, espigado, entre otros. En lo que es por último más que todo lo que es el color, que es más que todo una consecuencia de las sustancias que se infiltran en las paredes de sus células. Ya. Bueno, yo hablaré del proceso de fabricación de la madera. Esto se divide en dos procesos, que es la transformación primaria y la transformación secundaria. Comenzaré con la transformación primaria, que es el inicio del procesamiento al que somete los trozos de metal de madera para su aprovechamiento óptimo mediante máquinas y técnicas que tienden a obtener el mayor volumen de madera cerrada con la más alta calidad posible. Esto comienza con el aserrado, que es la primera transformación de los troncos o madera en rollo. Obtener piezas de madera de secciones rectangulares o cuadradas denominadas tablas o tablones. Luego sigue el secado de madera, que es la operación que tiene por objeto eliminar el exceso de agua en la madera o disminuir el contenido de humedad en la madera húmeda o verde. A continuación les diré algunas formas de secado de la madera, que puede ser natural o al aire libre o mediante secado en cámara. Luego del secado, las especies de madera se clasifican en las maderas del grupo A, que son maderas sin defectos, que es una condición con pequeñas grietas en los extremos. Luego las maderas del grupo B, que tienen defectos leves o moderados, son aquellas cuyas deformaciones inciden en las propiedades y dimensiones de las maderas, como torceduras, arqueaduras, grietas y rajaduras de al menos el 5% del largo de la pieza. Y finalmente las maderas del grupo C, que tienen defectos severos y son aquellas que no se pueden aceptar porque modifican en gran medida las propiedades y dimensiones de las tablas. Estas pueden ser torceduras de más de 1 milímetro de longitud, rajaduras en los extremos de más de 10% del largo de la pieza, abarquillado no más de 1 milímetro de flecha máxima entre la arista cóncava y el plano transversal. Luego, secundario, que es el proceso mecanizado para obtener piezas de madera elaboradas a escuadra con medidas determinadas de espesor, ancho y largo, que se hacen mediante cortes con cierre circular, cortes periféricos o rotatorios, taladrado, con el taladro es una máquina donde se mecanizan los agujeros que se hacen en las piezas de madera, torneado, que es una forma de labrar la madera combinado el movimiento rotatorio de la pieza con la aplicación de una herramienta cortante, escopelado, que es un perforado a la madera, que es con herramientas sencillas como un taladro, el espigado, que es la operación de preparar el perfil para el encaje en la caja o el escople. Finalmente, el lijado, que es un conjunto de operaciones manuales o mecanizadas cuyo propósito es eliminar las rugosidades o imperfecciones de las superficies. Bueno, y a continuación los opcionales, que es el ensamble o armado de las edificaciones de madera y los acabados de madera. Gracias. Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar sobre los encofrados de madera y su duración. Los encofrados de madera son revestimientos para la obra falsa, hechos generalmente en la misma obra y que para su fabricación se utilizan láminas de madera aglomerada o contrachapada o tablas de madera tradicional. La madera utilizada debe tener resistencia a la humedad. Los encofrados de madera son usados en edificaciones muy pequeñas o construcciones que requieren diseños especiales difíciles de encontrar prefabricados. Los encofrados de madera tienen una vida útil muy corta,
Muchos de ellos su duración se limita a la misma obra, como también puede ser reutilizados. Un ejemplo son las tablas de madera usadas para vigas, columnas o bordes, que una vez desencofrado el elemento puede reciclarse para hacer otro encofrado. Ahora hablaré sobre la ejecución y montaje de los encofrados de madera. En una obra importante es mejor disponer de la carpintería central con herramientas mecánicas ubicada cerca del almacén, en el cual la madera esté clasificado por dimensiones. La calidad, tolerancia y acabados de los encofrados dependerá del tipo de concreto que se quiere vaciar. Si se trata de obra bruta, que será posteriormente revertida, no será indispensable dar gran precisión a las dimensiones y podrá usarse madera con acabado rústico. Los tableros que forman el encofrado se mantienen en posición utilizando distanciadores y tirantes. Estos distanciadores pueden ser de madera y concreto que queda embebido en la estructura. Ahora voy a hablar sobre los requisitos de la madera para encofrados. La madera a usarse para la elaboración de encofrados debe cumplir los siguientes requisitos. Uno de ellos es que debe ser liviana y suficientemente resistente, con módulos de elasticidad que aseguren la menor deformación posible. Otro de ellos es que debe evitarse usar madera húmeda, ya que al secarse en obra puede deformarse. Otro punto es que no debe evitarse usar madera muy seca, ya que puede absorber parte de la humedad del concreto e hincharse. Otro punto es la madera debe estar libre de defectos, tales como nudos, rajaduras, alabeos, etc. Ahora voy a hablar sobre el diseño de los encofrados de madera, donde uno de ellos es importante hablar sobre las cargas y los encofrados de losas. Los encofrados para las losas de concreto deben soportar a los trabajadores y los equipos, además del peso del concreto recién vaciado. El concreto de peso normal, que es 2.400 kg por metro cúbico, hará que se ejerza una carga sobre los encofrados de 0.600 kN por metro cuadrado por cada pulgada de espesor de la losa. Encofrados curvos. Se utilizan tableros para encofrados de concreto BB para encofrados curvos. Se ha descubierto que los radios que siguen son los mínimos apropiados para tableros de fábrica de los espesores cuando se doblan en seco. Se pueden conseguir radios más pequeños seleccionando tableros que no tengan nudos y de vetas cortadas y o humedeciéndolos al vapor. A veces un tablero puede desarrollar fallas localizadas en esos radios más reducidos. Ahora hablaré del mantenimiento del encofrado. Uno de ellos es el amarre del encofrado, donde no se deberá utilizar varillas ni barras de metal en la madera contrachapada porque puede dañar la superficie del tablero. La resistencia de la madera contrachapada, su peso ligero y los tableros grandes contribuyen a reducir el tiempo de desencofrado. La construcción y laminación cruzada reduce la estirada de los cantos. Ahora, la limpieza y aplicación de agente desmoldante. En general, el golpeteo ligero de la trascara con un martillo retirará una cubierta dura de concreto. En los encofrados prefabricados, la cara de tablero de madera contrachapada se podrá invertir cuando se haya dañado y los orificios se podrán parchar con placas metálicas, tapones o materiales plásticos. Y por último, el manejo y almacenamiento. Se deberá tener cuidado para impedir que se rescabrejen los tableros, se estríen y sufran daños en sus esquinas durante el manejo. No se deberán dejar caer nunca las placas de encofrado, donde se deberá apilar de plano con cuidado de cara a cara y dorso a dorso para su transporte. Y los encofrados se deberán limpiar inmediatamente después del desmoldeo y se podrán apilar en forma sólida o en paquetes pequeños con las jaras juntas. Gracias. Buenas tardes, en esta oportunidad yo voy a hablar de lo que son los usos de la madera en la construcción. Uso de la madera como acabados. Para un buen acabado en madera se debe procurar que la madera con la que se va a trabajar se encuentre en buenas condiciones. Se deben eliminar las imperfecciones de la superficie y asegurar su limpieza. Se debe tener en cuenta lo siguiente: la madera debe estar seca,
humedad máxima de 12%. No debe estar rodeado de grasa u otros contaminantes. Acabados para la madera. El poliuretano es una resina con base de plástico que proporciona un acabado grueso y resistente. Es uno de los barnices con mejor adherencia a la superficie y que más se suele utilizar en carpintería de interiores, ya que resulta apropiado para maderas que deben resistir un roce constante. Para su aplicación conviene utilizar brochas de cerdas sintéticas, ya que al igual sucede con las pinturas al agua, las cerdas naturales se reblandecen con una base acuosa. También se puede aplicar con rodillos de espuma y flocados. Por otra parte, con base de aceite al disolvente resulta más resistente al calor, a los golpes y a los arañazos, en comparación con el de base de agua. Por último, hay que tener en cuenta que cuando se quiera proteger un mueble de madera con efecto de acabado, tanto el poliuretano con base de agua como el de base de aceite se puede aplicar indistintamente sobre pinturas de ambas bases. Si bien con base de aceite proporcionará un tono ámbar más acentuado en el caso de pinturas con color claro. Ahora voy a hablar de lo que son los acabados para la madera de barniz. Del mismo modo que sucede, los barnices se pueden clasificar en barnices el agua y sintéticos, y también se puede elegir entre un acabado mate, satinado y brillo. El barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en un disolvente, el cual evapora en contacto con el aire. Existen barnices de origen natural, de plantas y barnices hechos con resinas sintéticas. Los barnices acrílicos o el agua secan muy rápidamente, si bien requieren que se aplique bastantes capas para obtener un resultado tan resistente como el de un barniz sintético. Respecto al acabado, hay que tener en cuenta que un barniz brillante intensificará el color de la madera, pero también hará que resalten sus imperfecciones. El barniz satinado es el que más se utiliza para proteger suelos, aunque hay que tener en cuenta que oscurece con el tiempo. Ahora voy a hablar de los acabados de madera, de lo que son laca. La laca proporciona a la madera un acabado brillante, suave y duradero. La principal diferencia entre laca y pintura es que la laca proporciona un acabado cristalino y más duradero que la pintura. Además, su tiempo de secado es menor y el color se mantiene invariado con el paso del tiempo. Como principal desventaja, destacar que hay que tener cierta práctica para conseguir un buen acabado y evitar los problemas más comunes asociados al acabado. El acabado a la laca o lacado se suele utilizar para proteger muebles de interior de estilo moderno o contemporáneo. Otro uso de la madera en la construcción se puede hablar que son las vigas de madera. Las vigas de madera son el elemento principal de las estructuras de madera. Pueden ser principalmente de dos tipos, madera aserrada o madera laminada encolada. La madera aserrada constituye el producto básico para la construcción con madera y se obtiene por aserrado del tronco. Se clasifican estructuralmente por clasificación visual o por clasificación mecánica. Las vigas de madera aserradas se utilizan principalmente en estructuras de luces pequeñas, de 4 a 6 metros, o medianas de 6 a 17 metros. En principio, cualquier especie se puede utilizar como material estructural, si se conocen sus propiedades mecánicas, pero en la práctica el número habitual es más reducido. Las principales especies utilizadas en la actualidad o en el pasado en la fabricación de vigas de madera aserradas son madera de pino silvestre, madera de pino laricio, madera de pino pinaster, madera de pino radiata, entre otros. También tenemos a la madera roble, la madera chopo y el eucalipto. Tenemos también las maderas laminadas, que es un producto en forma de perfiles formados por el encolado, al menos de 2 láminas de madera con la fibra en dirección paralela al eje de las mismas. Las láminas pueden estar formadas por 1 o 2 tablas en contacto con los cantos y tienen un espesor comprendido entre los 6 y 45 milímetros. Las vigas de madera laminada encolada se utilizan como elemento estructural para la construcción. Las estructuras de madera laminada encolada resultan especialmente indicadas en edificios de uso público con grandes luces libres, de 30 a 70 metros, y en construcciones de luces moderadas de 8 a 14 metros. La especie más utilizada para la fabricación de vigas de madera laminada es el abeto rojo o falso abeto, seguida del pino silvestre. Se emplean para las vigas de madera laminada principalmente las maderas de eucalipto, de roble y de castaño. También son utilizadas, aunque en menor medida, las especies de fresno, haya y roco.
Ahora tenemos la madera también como un uso estructural. La madera estructural es aquella madera cerrada que se usa específicamente para uso en estructuras o uso estructural y por tanto las propiedades mecánicas de determinadas especies de madera lo permiten. Existen normas para la madera estructural que permiten su uso en la construcción con los mismos resultados y garantías que cualquier otro material usado para las estructuras, pero que además por ser madera ofrece sostenibilidad, fácil uso y rapidez de instalación y adaptabilidad a cualquier circunstancia. Estas normas garantizan que la madera ofrece un uso para estructuras, unas prestaciones mínimas que están relacionadas con los siguientes requisitos que define el Código Técnico de la Edificación: seguridad en las estructuras, seguridad contra el incendio, protección contra el ruido, ahorro energético, seguridad de utilización y salubridad. Ahora voy a... Como se sabe, los encofrados más usados en el Perú son el de madera y metálico. En este caso les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas que pueden existir en el encofrado de madera. Por el lado de las ventajas, es más barato, por lo que lo convierte en una forma muy económica en las pequeñas construcciones. También tiene menos peso, lo cual hace más fácil su instalación en las diferentes estructuras que se pueden presentar en una obra. También se le pueden colocar diferentes texturas para conseguir acabados diferentes. También es reciclable. Por el lado de las desventajas del encofrado de madera, se puede decir que tiene un periodo de duración muy corto. En algunos casos se limita a la obra misma. También, al usar muchos clavos y tornillos, se debilita la madera. Y a su vez debe hacerse un mantenimiento cada cierto tiempo si es que se va a requerir utilizarlo de nuevo.